Saludos amigos, gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa A Rajatabla, que transmitimos a través de Teleradio América todas sus capacidades tecnológicas, multimedia y de redes, y también por Super TV 55 de Santiago, igual con todas sus capacidades tecnológicas, multimedia y de redes. Para todo el mundo también estamos transmitiendo a través de estas dos potentes medios de comunicación. Muchas gracias por estar con nosotros. Este programa es reflexivo, este programa es para gente adulta, como decía un viejo comunicador. Este programa es para gente solidaria, para ciudadanos responsables, que obviamente está integrada a esta platea que hoy nos privilegia con su audiencia. Yo quisiera comenzar, como ustedes saben, este programa ya tiene un nuevo esquema. Tenemos un invitado que debatimos el tema o tratamos el tema de la semana y planteamos el tema fundamental de reflexión también de la semana. En el día de hoy me gustaría conversar con ustedes alrededor de lo que el presidente dijo al ser invitado al almuerzo del grupo de comunicación Corripio. Especialmente varias cosas. La primera es que el presidente dice que no se siente atado para tener que remover su gabinete justamente el día 16, en la víspera o el día siguiente, sino que él tiene un método científico de analizar el desempeño de sus funcionarios y que no hay hora fija para ser pasada. De manera que los funcionarios tendrán que seguir tomando sus pastillitas hasta ver cuándo el presidente termina por decidirse. El presidente de la República también dijo que va a continuar, que probablemente va a continuar el estado de emergencia, porque una parte del país todavía está bajo los efectos de alto riesgo pandémico. En tanto que cuando se vence ahora en el 28 de este mes el estado de emergencia vigente, el presidente lo va a prolongar. El presidente también señaló, y es el motivo de este comentario, que el endeudamiento, el Diario Libre de esta semana lo sitúa en un año, en el año pandémico, en 2.000 millones de dólares adicionales y 339 millones de dólares que están pendientes de ser aprobados en el Congreso de la República. El reportaje del Diario Libre dice que el nivel de endeudamiento, que digamos que es desde un 55% hasta un 70% en proporción al Producto Interno Bruto, ese nivel de endeudamiento tendría un impacto sobre la vida dominicana hasta el 2044. El presidente justifica ese proceder del gobierno basado en el tema de la pandemia. Dice que la mayoría de los países latinoamericanos han tenido que acudir a un endeudamiento craso para poder enfrentar los efectos del COVID-19 y que los que no lo han hecho han tenido un incremento de muertes y contagios mucho mayor. Parece un juicio razonable. Sin embargo, no importa, no es momento de discutir si fue válido o no el nivel de endeudamiento que hemos tenido en el último año. Eso podríamos discutirlo después. El tema es que es un problema que fue obligado tenerlo, muy bien, pero es un problema. Inmediatamente el presidente vinculó ese tema con el de la reforma fiscal. Como ustedes saben, este programa ha dicho que gusten o no, tendremos que llegar a una reforma fiscal más antes que inmediatamente. Efectivamente, el presidente dijo que están diseñando, analizando, su gobierno está analizando, diseñando un plan de reforma fiscal para ser discutido y aplicado en el año 2022, en el año que viene. No puede pasar del año 2022 porque el ejercicio del presupuesto general de la nación tiene un déficit en términos absolutos de más de 340.000 millones de pesos, que es lo que se conlleva el pago del servicio de la deuda externa, es decir, el pago de los avances de capital y de los intereses vencidos de la deuda dentro de un ejercicio presupuestal. Recuerden ustedes que el presupuesto se divide en dos: un estimado de ingreso y una ley de gasto, que no pueden corresponderse necesariamente una cosa con otro, porque otro, así mismo como se dice, es una estimación. Usted estima que le pueden ingresar una determinada cantidad
de recursos, pero tiene que valerse de una ley para poder aplicar esos recursos. Entre la relación que hay entre el estimado de ingresos y la ley de gasto, siempre es deficitario, ha sido deficitario, más o menos, pero esta vez el déficit fiscal, que es la relación que hay entre los ingresos, la relación negativa entre los ingresos y el gasto, está en superior a un 8%. Es muy elevado. Una economía no puede manejarse mucho tiempo con un déficit tan elevado. En consecuencia, estamos hablando que del presupuesto general de la nación, hay economistas que estiman que el 48% se dedica al pago de la deuda. Otros más moderados lo sitúan en un 35, un 36%. Pero lo que sí en términos absolutos es que está por encima de 370.000 millones. Pongan ustedes que el presupuesto general de este año está estimado en 1 billón de pesos, es decir, 1 millón de pesos. Lo que estamos hablando entonces que es perentorio, es urgente abocarse a una reforma fiscal. Ahora, como eso es en el año 2022, lo conveniente sería que el gobierno comience a consultar a los sectores que están ubicados en los anaqueles altos de la economía. Miren, señores, si la Dirección General de Impuestos Internos ha dicho que obtuvo 48.000 millones por encima de ingresos, por encima de lo estipulado, quiere eso decir que la clase media sigue siendo la sacrificada en todo el ámbito fiscal. La razón es muy sencilla, ese dinero que se ha obtenido es por eficiencia en la administración tributaria, es decir, cobran más rápido, buscan más, y a quienes tienen que buscar siempre para ampliar su portafolio de ingresos es a la clase media. Sería un error, como se está notando en los medios de comunicación que pertenecen a familias importantes en términos económicos, que se quiera llevar al gobierno a decir que otra vez la clase media sea el cirineo de los recursos que hay que buscar para al menos disminuir el déficit fiscal y el déficit en la balanza de pago, es decir, en el pago del endeudamiento. Vamos a ver qué pasa, pero la colombianización resultaría, Dios no lo quiera, de un mal manejo de una propuesta de reforma fiscal que tire más carga a la clase media. ¿Y por qué hablo de la clase media? Finalmente quería decirle, porque el pueblo no va a pagar impuestos, porque no tiene con qué pagarlo. Apenas usted diría, tendría que bajarle a la clase media el ITEVIS, poner un ITEVIS más bajito y unificarlo, entonces el pueblo tendría que pagar ITEVIS al arroz, a la habichuela, a las grasas comestibles, a las carnes, y quizás gravar propiedades que hoy son de parceleros, etcétera. Eso no sería posible. Primero, porque el monto que se va a obtener no es significativo, y segundo, porque por ahí sí se llega rápido a Colombia. Entonces, yo abogaría muy humildemente por un diálogo nacional de sacrificio. La alta burguesía dominicana ha obtenido beneficios muy grandes, ha crecido, para que ustedes tengan, ya que mi invitado es un historiador, yo voy a dar este dato económico de la historia. Al día después de la muerte de Trujillo, el Producto Interno Bruto de la República Dominicana, es decir, toda la riqueza del país acumulada y contada en un año, era de 3.000 millones de dólares. En el 2019 llegó a 83.000 millones de dólares. Una cosa es la riqueza y otra cosa es la distribución del ingreso público. ¿Dónde están esos 83.000 millones de dólares? ¿Dónde están, por ejemplo, los 250.000 millones de pesos anuales que el gobierno deja de cobrar en impuestos para promover la aumentada competitividad y el desarrollo industrial o empresarial? Tenemos que hablar claro, señores, y ojalá que nuestro buen amigo, el presidente de la República, don Luis Abinader, así lo entienda y promueva un diálogo nacional donde todos los sectores tengan un voto igual y una voz también en condiciones de igualdad. Vámonos a un cambio y le voy a decir ahora quién es nuestro invitado del día de hoy.
el doctor Juan Daniel Balcácer, historiador, académico, vicepresidente de la Academia Dominicana de la Historia, y sobre todo yo me vanaglorio mucho en decir que es amigo mío. Así es. Vamos a conversar con él de un hecho trascendente que la juventud dominicana tiene que saber: la restauración de la República. La Segunda República se le llama. A partir de la restauración. A partir de la Segunda República, no la verdadera independencia, la gran independencia, porque fue una independencia frente a una gran potencia de su tiempo. Sí. Vamos a hablar de eso. Yo pido a los jóvenes que se sienten y observen, escuchen con detenimiento y anoten incluso datos relacionados a este hecho trascendente de la dominicanidad. Nos vemos en un momento, señores. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. El mundo está cambiando, siempre lo ha hecho, ahora más deprisa. Nuevos retos y oportunidades nos desafían. Por eso el Infotep está convocando a su primera consulta nacional sobre el futuro de la formación técnico-profesional en la República Dominicana. Queremos escuchar. En el Infotep valoramos tu opinión. Hola, hoy voy a explicarte algunos derechos que te corresponden como usuario financiero. Tienes derecho a recibir, tanto de los bancos como de la Superintendencia de Bancos, orientación acerca del funcionamiento, las características y el manejo de tus productos financieros. Tienes derecho a reclamar. Si sientes que tus derechos han sido vulnerados, puedes exigir que sean respetados presentando tus quejas, denuncias o reclamaciones de forma totalmente gratuita. Y recuerda, en ProUsuario estamos para escucharte, orientarte y respaldarte. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Muy bien, señores, aquí estamos. A mí me parece que va a ser una conversación muy interesante, muy valiosa para la juventud y para nosotros los adultos mayores. Doctor, estamos hablando hoy del tema de la restauración de la República. Pero nosotros somos un pueblo muy, digamos, muy original en toda América Latina. Tuvimos una independencia separándonos en la isla de una cultura distinta, para no decir de otra manera. Pero también como que no era mucho. Vamos entonces ahora, después que anexan la independencia, la conculcan y anexan la nación a una potencia, España. Nosotros entonces nos vamos a la guerra de restauración, restauramos la independencia. ¿Qué significado usted encuentra en el entorno latinoamericano a esos acontecimientos? Bueno,
en este año que se conmemora un 158 aniversario de la guerra restauradora, es importante que las jóvenes generaciones pues tengan presente la trascendencia histórica de ese movimiento bélico político que llevó a cabo el pueblo dominicano. Poca gente repara en la circunstancia de que después de proclamada la República en 1844, el pueblo dominicano no se pudo desarrollar en los ámbitos económicos, institucionales, porque tuvo que dedicarse 12 años a sostener esa independencia en la guerra dominico-haitiana. Y toda guerra acarrea numerosos problemas a los pueblos que se involucran, aún sea para liberarse de una dominación extranjera. De manera que cuando el pueblo dominicano comenzaba a normalizar, entre comillas, su vida institucional hacia 1858-59, entonces se enfrentaron otros problemas de índole económica y política en el gobierno de Buenaventura Báez en 1857, que dio como resultado la revolución del 7 de julio que encabezaron los ibaeños para derrocar a Báez, y además dio como resultado políticamente en 1858 la famosa Constitución de Moca, que fue una constitución liberal y que es tenida como la constitución más liberal del siglo XIX. Pero cansado el pueblo de guerras, de golpes, de destituciones de gobiernos, de luchas entre Báez y Santana, a lo largo de ese primer periodo, 1844-1861, que se conoce como la Primera República, cansado una parte del pueblo de esa guerra y de los temores de nuevas invasiones y de los temores de ocupaciones de potencias extranjeras que se disputaban, el control de la isla de Santo Domingo, entiéndase España, Francia, Inglaterra y entonces Estados Unidos. Sobreviene la anexión a España. La anexión a España en 1861. Ahí no paramos, porque Sí. yo quería primero decirle a usted, ¿qué éramos nosotros desde 1844? Porque en otra oportunidad hablaremos de la primera independencia, pero de 1844 a 1863, ¿qué éramos nosotros? Creo que yo leí 2 crónicas, ambos de españoles, que fueron, incluyendo el capitán general de puesto en Cuba. Sí, la Gándara. La Gándara, la Gándara era el de aquí. Y bueno, pero estuvo y vino. Sí, porque y González Tablas. El capitán que estaba en Cuba. Que lo mandaron para Sí. que le rindiera un informe Sí. de si era posible aceptar la propuesta de Santana de la anexión. Sí. Y el otro era de un señor que señalaba cómo estaban describiendo el ejército, la hueste dominicana. Sí, claro. Que decía, algunos estaban desnudos de la cintura para arriba, claro. descalzos. Sí, no tenían uniforme. No tenían uniforme. era un ejército Los profesional. caballos no tenían pero esto Sí, era una claro. cosa amarrada de hoja de plátano con Así es. con cuero de chivo. Y en vez de mochilas, lo que había era un macuto. donde estaba todo. un machete, y la Claro. fusilería era la que le quitaban a los españoles muertos o heridos. O sea, así es. Y segundo, no había el comercio. Hubo un cronista que lo describió como haraganes, porque el comercio era 3 aguacates puestos en la puerta de la casa. Las casas todas muy mal techadas estado, en palmas y de- muy mal sí, estado. Es decir, de madera. éramos un pueblo muy pobre. Escasamente desarrollado. Incluso yo creo que el escasamente desarrollado es todavía es tímido. decir, yo creo que era un pueblo absolutamente en la miseria. Y solamente además, el tabaco. Bueno, y la demografía, nosotros en 1863, cuando comienza la guerra, no éramos 200.000 habitantes. Es decir, que... Sin embargo, se llegó a movilizar hasta 10.000 hombres. Sí, claro. Es decir, por eso se dice que la guerra de la restauración fue una auténtica guerra del pueblo dominicano. Es que a diferencia del 27 de febrero,
O sea, el 27 de febrero es un movimiento político de élite, de la clase que podríamos llamar clase media, que pronuncia una separación y proclama un Estado independiente. Pero luego la guerra viene después, a diferencia de muchos de los otros pueblos latinoamericanos que llevaron a cabo una guerra de liberación y una vez liberados de España, proclamaron sus repúblicas. Nosotros lo hicimos al revés. Nosotros proclamamos adelante. Bueno, y entonces tuvimos que defendernos. Cuando ya creíamos que podíamos ya destinar atención al desarrollo de las instituciones políticas, entonces perdimos la república por la anexión a España. Yo pregunto, y porque uno siempre dice que los hechos sociales se derivan de las condiciones materiales de existencia de una colectividad, es decir, cada quien actúa conforme a la posición que tiene en las relaciones de producción. Sí, eso sí, es claro. un principio marxista, política. Pero válido, ¿verdad? Sí, es bíblico prácticamente. Sí. Yo pregunto, ¿cómo comparar a los líderes de la gesta restauradora con líderes como Bolívar? Simón Bolívar, le voy a poner un restaurador, Gaspar Polanco. Sí, sí. Gaspar Polanco era analfabeto, Sí. nació en Guayubín. Hay que imaginarlo. Era un hacendado. Era un hacendado. Sí, sí, o sea, se dedicaba como la mayoría de los Pero que generales. la hacienda no era tal hacienda, porque No, la tierra era comunera. Sí, a nadie le cierto. interesaba si usted Se respetaban, pero casi mundo. todo tenía tierra, aunque algunos tenían una posición superior y podían tener ganado, sí. cosechaban tabaco si era en el Pero norte. siempre era con la cosecha más primitiva, Sí, o sea, no había claro, ningún no vayan a instrumento, pensar, ningún no. insumo ni nada Claro, de eso. Por claro. eso yo digo, Gaspar Polanco. Sí. O vamos a poner el más grande de todo, al general Luperón, la primera espada de la República. Pongámoslo con cualquiera de los líderes y de los guerreros de América, en términos de educación, en términos de conciencia política, porque la guerra restauradora dominicana dice que fue una guerra de la pequeña burguesía, porque llamarle como algo, es una guerra de los pobres. Sí, claro, de los campesinos. De los campesinos. O sea, éramos un pueblo rural, eminentemente rural, pero además hay que tener en cuenta, hay que tener presente un dato, y es que los dominicanos se constituyen en República Independiente en 1844, pero no había una conciencia del pueblo, de su condición de ente independiente y de ciudadanos libres. Y eso se fue desarrollando durante la guerra dominico-haitiana. Por eso, la generación de dominicanos que crece entre 1844 y 1861 son 20 años. Ahí está Luperón. Luperón tenía 5 años de edad cuando se proclamó la República el 27 de febrero. Entonces, Luperón pertenece a esa generación de ciudadanos, los primeros ciudadanos dominicanos que se van formando entre 1844 y el 61. Y en virtud de cómo emerge el pueblo, porque era el pueblo el que se defendía de las invasiones haitianas, en virtud de esos triunfos y de lo que costó defender esa independencia, es que esa generación llega al 61 con una conciencia de que ya yo me siento dominicano, ya yo soy independiente. Al perder eso, hubo al principio, y eso lo señala Pedro Enrique Ureñas en una célebre carta, hubo al principio quienes alentaron la posibilidad de que el gobierno español, una potencia, además nos vinculaba la cultura, el español, el idioma, pudiese ayudar y proteger al pueblo de futuras invasiones haitianas o de otras incursiones, pero no se dio así, y el pueblo, decepcionado, a los 2 años, inició esa revuelta que ha sido la revuelta, la rebelión, la guerra popular más eficaz y de mayor trascendencia, porque impactó también a Cuba,
impactó a Puerto Rico Eso y es verdad. tuvo repercusiones. Sí, es verdad. Y la teoría del antillanismo y de la confederación antillana prácticamente nace de la guerra restauradora. Sin embargo, la guerra de la restauración, yo quiero ponerle dos cosas que podrían ser, no podrían derrumbar muchos altares. Lo primero es que hubo, por lo menos que yo haya leído, 3 fracasos de inicio de la revuelta por la restauración. Sí. El de Valverde, el de, ¿cómo se llama? Bueno, en Neiva. En Neiva. En 1863 hubo tentativas. Sí, en Neiva antes del grito de Capotillo. En Moca también. No, bueno, pero eso es en el 61. Desde el 57. Cuando se pronuncia la anexión, en San Francisco hay una revuelta que es sofocada inmediatamente. Y el 2 de mayo en Moca, el coronel José Contreras, que es uno de los héroes militares del país, se rebela, pero también es sofocado porque eran movimientos aislados. Y lo mismo pasó en 1863 en Neiva, en Guayubín y en Sabaneta. Y en Santiago, que ahí apresaron una serie de jóvenes, entre ellos el joven poeta Eugenio Perdomo. Lo fusilaron. Que lo fusilaron junto con otros más. Y también lo de Sánchez, que vino por ahí. Bueno, Sánchez viene con José María Cabral fallido. En el 61. Haití apoyaba todo movimiento que fuera, que se inclinara a rechazar una potencia europea, sobre todo a Francia. Sí. Y mucho menos España. Es decir, Haití apoyaba a los restauradores. Ahora era un apoyo estratégico, que no nos perdamos eso. Sin embargo, había que utilizar todo respaldo. Sánchez fracasa, que era una expedición baecista. O sea, Sánchez pertenecía al grupo de Buenaventura Báez y compañía, pero eso no tiene nada que ver porque fue un movimiento esencialmente antianexionista. Fue fusilado y bueno, entonces el pueblo fue guardando esos reveses hasta el grito de Capotillo. A partir del grito de Capotillo todo cambia. Sí, el grito de Capotillo en Montecristi. En Capotillo, en Dajabón. En Dajabón, perdón. Hay 2 cerros, hay 2 Capotillos, uno haitiano y uno dominicano. Ellos estaban en Haití, Benito Monción, José Cabrera, Pedro Antonio Pimentel, cruzan al Capotillo dominicano. En el cerro plantan una bandera, la famosa bandera del sastre, apellido Marzán. Eran 14 hombres. Y esos 14 hombres ahí se esparcen por la línea y ahí comienza la guerra restauradora. 2 días después hay una batalla que registra muy poco la historia. En Guayubín fue el bautismo de sangre de la guerra restauradora. Y de ahí comenzó todo hacia Santiago. Aparte, acuérdese que como era el pueblo global, se supone que había una causa económica, no solamente, no había la conciencia política para decir, somos parte de una colonia, somos una colonia, vamos a liberarnos, no. Había una situación con los impuestos, había una situación con la discriminación de los españoles, racial. El obispo Monzón, el arzobispo, no solamente mandó a casar a todo el mundo. Encontró asombrado que la mayoría del dominicano estaba amancebado. Vivían en concubinato. Sí, pero esa era la costumbre. Porque no había carretera, no se podía llegar a la iglesia. No, y además no había tantos sacerdotes. Y bueno, persiguió a las minorías de grupos religiosos, a los evangélicos, a los bautistas, persiguió a la masonería, que durante la Primera República aquí no hubo problema con la masonería. Incluso Duarte era masón. No, y no solamente Duarte, aquí había sacerdotes que eran masones. Entonces, Santana, todo, la masonería era muy fuerte. Entonces persiguió eso. Los impuestos comenzaron la burocracia. Los mejores impuestos. Bueno, el propio Santana peleó era porque le quitaron a sus familiares. No, y a su gente. A su gente. Entonces
fueron sustituidos por oficiales españoles que maltrataban al dominicano. Y el monopolio en el comercio y exportación del tabaco. Exacto. Entonces eso unió al pueblo con la capa que sobresalía un poco económicamente, porque hay que insistir en eso, en que nosotros no teníamos ni siquiera un atisbo de una alta, pequeña burguesía. Porque éramos una sociedad precapitalista. Y en una sociedad precapitalista no se puede hablar de esos conceptos sociológicos marxistas de burguesía, pequeña burguesía, pero tú dijiste, por decirle algo, sí. Algunos analistas del pasado hablan de clase media. Óyeme, la ciudad de Santo Domingo en 1863 tenía 20.000 habitantes, donde hoy hay 4 millones. Sí, imagínate. En el 63 había 25.000, no llegaba a 25.000 habitantes. Y hay que decir lo que usted dijo al comienzo, que desde 1844 al 63 se degradó la economía, porque no va a aparecer unos comerciantes como la familia de Duarte. Ya cuando lo describe Bulini, no me acuerdo cómo se llama, el primer cronista que describe la realidad económica de Santo Domingo, un español que escribe sobre eso, que habla de los caseríos. Bueno, hay un norteamericano que vino en el 46, David Porter, que tiene un informe de cómo... porque ya los norteamericanos estaban detrás chequeando de Samaná, sí, y de la región. Pero fue Pimentel, no fue Báez el que formuló la propuesta de que Estados Unidos, de negociar con Estados Unidos. Bueno, es que la clase dirigente dominicana desde 27 de febrero en adelante buscó siempre la protección de una potencia extranjera. Primero fue Francia, o sea, la república se declara independiente al influjo del cónsul francés. Por usted leí que Sánchez tuvo visitó al consulado francés para... Bueno, Sánchez el 1 de marzo, el 8 de marzo firmó una carta, pero Sánchez era miembro de un gobierno colegiado, él era uno, y el otro conjunto eran Bobadilla, Caminero, que pensaban, y él firmó, pero cuando Duarte regresó el 15 de marzo, Sánchez volvió a su posición trinitaria de no vamos a ceder ninguna parte del territorio a cambio de un protectorado, pero Francia era la potencia más determinante, luego España, luego entonces Estados Unidos, que emerge como una potencia, claro, con interés en Puerto Rico ya. Estados Unidos y Cuba, aunque Puerto Rico y Cuba eran todavía colonias españolas, pero ya ellos tenían los ojos puestos en la región del Caribe, Panamá, para el por futuro la doctrina del Monroe. Y la doctrina Monroe. Es decir, que cuando llegamos a 1861, la anexión se puede producir y España accede, porque España se mantuvo porque Estados Unidos tenía la guerra civil, comenzaba su guerra civil y no se podía ocupar de la región. Pero tan pronto esa guerra sí, pasó y se unificó, vinieron, y entonces a través de Báez, ya restaurada la República, hubo incluso un intento serio de un proyecto de anexión entre Báez y el presidente Ulises Grant. Ahora, la restauración tiene la particularidad de que es una guerra de liberación nacional, como destacó Bosch, una guerra social, una guerra de clases también, y una guerra de repercusión internacional, porque inspiró a los cubanos con un grupo de dominicanos que se fueron con los españoles, sí, sí. Máximo Gómez y otros, pero allá se sensibilizaron y se dieron cuenta de lo cruel que era el sistema español, y entonces comienza la guerra allá, influyen en los puertorriqueños, y por eso viene esa hermandad posterior de figuras como Hostos, Betances, Luperón, sí, Máximo Gómez, Martí, y esa teoría
de el antillanismo, la Confederación Antillana, Santo Domingo, Haití, Cuba y Puerto Rico. Vamos a ir a un cambio, don Daniel, para rápidamente venir, porque me parece que también tenemos que aclarar dos cosas. Una es la actitud de arrasar que tuvo el ejército restaurador. ¿Por qué? Santiago, sí. Puerto Plata, arrasado. Vamos a hablar de eso, porque los jóvenes tienen que saber qué significó la guerra de la restauración. Nos vemos en un momento, señores, casi de inmediato. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Hola, hoy voy a explicarte algunos derechos que te corresponden como usuario financiero. Tienes derecho a recibir, tanto de los bancos como de la Superintendencia de Bancos, orientación acerca del funcionamiento, las características y el manejo de tus productos financieros. Tienes derecho a reclamar. Si sientes que tus derechos han sido vulnerados, puedes exigir que sean respetados presentando tus quejas, denuncias o reclamaciones de forma totalmente gratuita. Y recuerda, en ProUsuario estamos para escucharte, orientarte y respaldarte. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Hola, hoy voy a explicarte algunos derechos que te corresponden como usuario financiero. Tienes derecho a recibir, tanto de los bancos como de la Superintendencia de Bancos, orientación acerca del funcionamiento, las características y el manejo de tus productos financieros. Tienes derecho a reclamar. Si sientes que tus derechos han sido vulnerados, puedes exigir que sean respetados presentando tus quejas, denuncias o reclamaciones de forma totalmente gratuita. Y recuerda, en ProUsuario estamos para escucharte, orientarte y respaldarte. El mundo está cambiando. Siempre lo ha hecho. Ahora más deprisa. Nuevos retos y oportunidades nos desafían. Por eso el Infotep está convocando a su primera consulta nacional sobre el futuro de la formación técnico-profesional en la República Dominicana. Queremos escuchar. En el Infotep valoramos tu opinión. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos.
El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Muy bien, mis amigos, gracias por quedarse con nosotros, gracias a las personas que se integran a esta gran platea en este momento. Estamos hablando de la restauración de la República, el acontecimiento histórico del siglo, ese sería el siglo XVIII, y el siglo XIX, sí, más importante en todas las Antillas, en esta parte, que en este traspatio de los Estados Unidos, quizá lo más trascendente, porque un pueblo descalzo, un pueblo sin ejército, la más yenta miseria, un pueblo es, tengan en cuenta eso, la restauración fue la guerra de un pueblo, no la guerra de un sector, de una clase que contrató al pueblo y que el pueblo, la guerra del pueblo, el pueblo se sublevó, es así. Se lanza a los Ahora, campos. ¿Por qué los dominicanos que no somos, tomamos actitudes del pueblo haitiano? El pueblo haitiano hay una razón por la que usa la candela, el fuego, la destrucción, porque entiende, como eran esclavos, claro, que si deja la hacienda intacta, vuelven y lo ganan y vuelven y lo van a poner en la hacienda. Entonces destruyeron las haciendas. Sí, sí. ¿Por qué los restauradores, cuando pelearon con el grueso del ejército español estaba en Santiago? Sí. ¿Por qué virtualmente destruyeron y quemaron a Santiago y después fueron a Puerto Plata persiguiendo a los españoles y quemaron a Puerto Plata? La táctica de la TEA revolucionaria y de tierra arrasada, que es como se llama esa estrategia y esa táctica, la aplicaron primero los ex esclavos, los antiguos esclavos en la parte francesa. Ciertamente se sostiene con fundamentos históricos fiables que la colonia negra más rica del Nuevo Mundo era Saint-Domingue, lo que hoy es Haití, y que esa revolución de los que luego se denominaron haitianos, porque ese término Haití y el gentilicio no existía antes de 1804, destruyeron prácticamente su país para conquistar la libertad. Y a partir de 1804, lamentablemente, el pueblo haitiano lo que hizo fue involucionar, es decir, quedó arruinado totalmente, y a partir de entonces la presencia de potencias extranjeras impidió ese desarrollo. Los restauradores aplicaron, en virtud primero de su inferioridad numérica, tecnológica, no había ejército profesional, no teníamos una fuerza naval como la tenía España. Entonces, se ha estimado que en la guerra de la Restauración, España tuvo aquí en la isla de Santo Domingo cerca de 60.000 hombres. 40 y tantos mil, lo dice la Gándara, y no creo que era exagerando, 40.000 españoles, 10.000 puertorriqueños y 10.000 cubanos. Los restauradores en toda la zona ocupada por el gobierno restaurador no llegaban a 20.000 personas. Ahora, la táctica de la guerra de guerrillas desarrollada nada más y nada menos que por el general Ramón Matías Mella, que está escrita, se conserva, aconsejaba primero
que ante un ejército bien organizado y además superior en armamentos y con una preparación para en un encuentro, en un choque de infantería, que era lo que se estilaba, derrotar a quien sea. Entonces los dominicanos, ¿qué hacían? Los hostigaban, atacaban la vanguardia, atacaban la retaguardia, no los dejaban dormir de noche, era por caminos intrincados. Sí. Y donde quiera que había una posición que había que retirarse, el dominicano incendiaba el pueblo, se llevaba todo lo que se podía comer para que el ocupante no tuviera nada. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se abastecían los soldados? Bueno, si no estaban en una ciudad costera, ¿de donde se iban a abastecer su alimentación? Y eso dio como resultado que fue mermando. Otro elemento fundamental fue la fiebre amarilla. Sí. A lo largo de la guerra, Dice que mató más de 10.000 soldados. los soldados españoles perecieron inmisericordiamente, por la fiebre amarilla. No estaban acostumbrados a lo que sí estaba acostumbrado el campesino dominicano, a la montaña, a estar cruzando cañadas y además descalzo. Todo eso se hacía. Los dominicanos tenían el anticuerpo. Exactamente. Y se impusieron cuando la guerra restauradora fue una de las derrotas más vergonzosas que pudo haber sufrido el ejército español en la América Latina. Bueno, el Parlamento español trató la situación desde el punto de vista de la derrota militar. Hay quienes quieren decir no, porque que no, a ellos no les interesaba la colonia. Eso no era verdad. No, ellos se entusiasmaron y además era una forma de adelantarse a los Estados Unidos, que aún terminando la guerra de secesión, por lo menos ya ellos tenían otro nuevo enclave en la región del Caribe y no querían abandonar ni España, ni Cuba, ni Puerto Rico. A la postre tuvieron que abandonarlo. ¿A qué usted atribuye que la Academia Dominicana, si bien es cierto que destaca la independencia nacional, la coloca en una etapa como los masones, así, muy aéreo? Duarte era así, Sánchez era así, se reunían, tenían el teatro, caminaban por la zona, hoy la zona colonial, y todo muy bonito y muy cosa. Y esa cruenta guerra conocida, esa expresión de violencia política y social del pueblo dominicano, no se destaca. Lo que sucede es, pero la Academia Dominicana de Historia, dentro de su colección de obras que sobrepasan el 100, tiene estudios formidables sobre la guerra restauradora de diferentes historias. Yo digo la difusión. Lo que sucede es que es una cuestión que tiene que ver con la enseñanza de la historia en el sistema escolar. Y es una cuestión que tiene que ver no con autoridades actuales, es algo que ha venido existiendo tiene desde que ver hace con tiempo. Que pereció la educación laica, la educación de libre pensador. Y además lo que se enseña en las escuelas actualmente. Bueno, actualmente, por ejemplo, en los últimos 10 años, el currículum que se enseña en el sistema público ha ido prácticamente eliminando la historia dominicana. Ahora se enseña lo que se llama sociales. Antes había una asignatura, historia dominicana. Ahora es sociales. Y en sociales se aborda el tema histórico. Ahí se vincula la geografía, la astronomía, la que al maestro casi siempre no le da tiempo cubrir los contenidos que están diseñados en ese currículum para que el estudiante... O preparar entonces hay una formación muy endeble. Pero ¿por qué la Academia Dominicana de la Historia? La historia es uno de los instrumentos liberadores de los pueblos más grandes. Sí, pero mayor nivel de concienciación. Y es responsabilidad de los ministerios de educación. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces tú te aproximas a un ministerio, al Ministerio de Educación, y tú te encuentras con unos técnicos que son los que diseñan los programas, lo que se llama el pensum, el currículum que se va a enseñar,
y ellos son los que deciden qué es lo que se enseña y qué es lo que se debe enseñar y transmitir al estudiante. Usted le pregunta este domingo y este lunes a cualquier joven su impresión sobre la restauración y muy probablemente no pueda durar un minuto haciendo una explicación. Pero eso es una tragedia. Yo lo veo, no sé. Tiene referencias muy superficiales, muy aéreas, pero óyeme otra cosa que es lo que quiero destacar para que los jóvenes. El concepto de independencia en el pueblo dominicano, y esa es la tesis que desarrolló hace muchos años Pedro Enrique Ureña, es un proceso. El primer intento de independencia del pueblo dominicano fue José Núñez de Cáceres en 1821, que porque duró muy poco tiempo el proyecto, el experimento, los historiadores le llaman la independencia efímera. Pero no es que él proclamó la independencia efímera, nadie proclama. No. Él proclamó la independencia, pero fracasó. 3 días. Porque fue un movimiento elitista, divorciado del pueblo. Pero bueno, independencia al fin. Sobrevino la ocupación haitiana, la dominación haitiana. Y nosotros los dominicanos fuimos integrados a la sociedad haitiana, gústenos o no. Éramos parte del gobierno haitiano y ellos en los documentos 22 años. Se referían a nosotros como hispano-haitianos. Nunca nos llamaron dominicanos, nunca reconocieron ese gentilicio. Entonces viene la independencia del 27 de febrero, que sí es la auténtica porque logra establecer una república, un estado independiente y de ahí en adelante los dominicanos actúan como un pueblo libre, pero al producirse la anexión, perdemos la república, perdemos la independencia y la recuperamos, por eso se llama restauración, sí, en la guerra restauradora. Qué pena que se nos acabó el tiempo. Esa es la gran lección de la guerra restauradora. Si usted toma 3 líderes de la restauración, ¿cuáles serían en orden ascendente? Yo tengo que, bueno, es que hubo muchos militares, líderes militares. Luperón es uno de ellos, Pedro Antonio Pimentel, Pepillo Salcedo, Gaspar Polanco, pero en el plano de las ideas estaban Benigno Filomeno de Rojas y Ulises Francisco Espaillat. Muy bien. Yo creo que nosotros hemos hecho un buen trabajo, no sé. Yo siempre me lamento que la historia no la podamos discutirla así, que ustedes en la academia, yo no voy a hablar de los ministerios, porque sí, qué cosa. Los colegios, por ejemplo, mis nietos, absolutamente, si yo no le hablo de eso y no lo pongo a leer, no lo van a aprender en los colegios. No. Los colegios son canadienses, estadounidenses. Y más ahora cuando hay colegios bilingües y se hace énfasis en otro. Y le voy a decir una cosa, nos desarropan. Culturas. Usted sabe cuando usted lo desarropan, que sí, a usted le quede el frío, nos desarropan de nuestra propia historia. Estamos desarropados. Así es. Gracias al doctor Juan Daniel Balcázar, que estuvo con nosotros, distinguido historiador, miembro de la Academia Dominicana de la Historia, por estar con nosotros. Discutimos el tema que teníamos que discutir hoy, que teníamos que analizar, el tema de la restauración de la República. Señores, nos vemos la próxima semana en otro programa a rajatabla. Hasta entonces.